Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Rafael Rivera Arias, perteneciente al curso de control digital. Aquí me encuentro haciendo este video para el paso 4, diseñar e implementar un circuito de control digital PID. Este trabajo tiene una breve introducción, unos objetivos. La tabla de contenido se divide en cuatro fases: analizar el escenario, lista de lo que se sabe, descripción del problema y la lista de las posibles acciones y acciones. Entonces arrancamos con el análisis del escenario. Antes de eso debemos de saber que lo que hay que hacer es implementar un control PID con un PIC 16F877A para un sistema de calefacción. La simulación se debe desarrollar utilizando el OVEN del Proteus y parametrizar los siguientes datos establecidos. Para análisis de esto, se debe tener en cuenta que el set point o la entrada de referencia es de 100 grados centígrados y debe interactuar con dos baterías, una de 10 voltios que va a durar 50 segundos y a los 120 segundos va a conmutar, perdón, a los 50 segundos va a conmutar una batería 2 de 30 voltios y a los 120 segundos retorna la batería 1 nuevamente. ¿Listo? Bajo esas condiciones, el análisis que se va a hacer es, pues para poder implementar un controlador PID, inicialmente el controlador PID lo que hace es mantener el set point o la entrada de referencia estable. Un controlador PID consta de tres variables principalmente, que son la KP, ganancia proporcional, el TI, tiempo integral, y el TD, tiempo derivativo. Y la suma de esas tres variables debe de eh, eh, entregarme un sistema estable. De hecho, los controladores PID son muy usados en la industria en la actualidad y son controladores muy robustos y muy finos también. ¿Listo? Eh, El análisis de esta actividad debemos tener en cuenta las condiciones. Las condiciones son cuatro. Primero, un set point de referencia de 100 grados centígrados se debe de tener hasta los 50 segundos, se va a tener 10 voltios, después de esos 50 segundos una batería de 30 voltios y a los 120 segundos vuelve y entra la batería 1 otra vez. Entonces hay que ver cómo el comportamiento de la señal debe mantenerse estable aún con estas perturbaciones o estas alteraciones en el voltaje de alimentación. La lista de lo que se sabe, debemos de conocer que es un control PID, como ya lo había mencionado, consta de tres variables, KP, TI y TD, ¿sí? Y la suma de estas tres acciones es usada para ajustar el proceso por medio de un elemento de control, es decir, que debemos de encontrar estos valores para poder para poder sintonizar nuestro control. El microcontrolador, el PIC, el microcontrolador es un integrado programable, el cual podemos adicionar un control PID al igual que lo hacemos en su PLC, a diferencia de que este es a bajo costo, de pocas instrucciones, programado con software gratuito, es muy versátil, es muy rápido su ejecución y pues estas son las ventajas que tiene un microcontrolador. Conocer el Proteus tiene dos plataformas, que es el Ares y el ISIS. El Ares es para hacer impresos, en este caso no lo usaremos, y el ISIS, que es para hacer el esquemático, que es el que vamos a usar, ¿sí? Es un software de automatización para simulación de señales o para otras cosas también, ¿listo? El sistema de lazo abierto, lo que es una entrada de escalón, lo que son las perturbaciones y lo que es el set point. La descripción del problema, el problema consiste en que nuestro sistema va a interactuar con diversos voltajes, ¿sí? En este caso, pues son dos voltajes, que es batería 1 y batería 2, y que al tener estas dos interacciones, el comportamiento debe ser estable, él debe controlar, ¿sí? Mantener su set point en 100 grados, mantener su salida cercano al 100 grados centígrados. Debemos saber que el controlador PID debe mantener nuestro sistema estable, ¿sí? Ya lo dije, sabiendo que existen dichas perturbaciones. ¿Listo? Aquí está. Luego sigue la fase 4. En la fase 4 vamos a tener
debemos de conocer la ecuación del controlador PID, donde Kp, ganancia proporcional, multiplica el error, tiempo, el error. Definamos qué es el error. El error es el set point, en este caso 100%, menos el y de k. ¿Y y de k qué es? Lo que nos entrega el sensor de temperatura, quien nos dice cuánta temperatura está sensando en tiempo real, ¿sí? Ese es el error. Luego, ¿qué hacemos con más en la ecuación? Más la constante proporcional dividido por el tiempo integral e integramos el error. Más la constante proporcional más el tiempo derivativo y derivamos el error. ¿Listo? Entonces, aquí que en conclusión sabemos que lo que hacemos es multiplicar la parte proporcional, luego la parte integral, integramos el error y en la parte derivativa derivamos el error. ¿Sí? En eso consiste el controlador PID. Aquí lo que hicimos fue pasar el controlador PID, pasarlo el controlador PID, pasarlo al dominio de frecuencia, es decir, a Laplace, y lo que vamos a hacer es utilizar el método Siegel-Nichols para hallar estas variables para poder sintonizar nuestro PID. ¿Listo? Entonces, esta ecuación K sub 0 por E elevado a la S a tau sub 0 dividido sobre 1 más lambda sub 0 por S, donde K es la ganancia, tau es el retardo del proceso y lambda es la constante del proceso. Con esta ecuación, para poder hallar estas variables, vamos a hallar la curva de reacción de Siegel-Nichols. Esta curva de reacción corresponde a la curva que nos entrega el comportamiento del actuador, que en este caso es la resistencia a calefacción en el Proteus S-Lower. Para eso tenemos unas ecuaciones que son K sub 0 va a ser igual a Y sub 1 menos Y sub 0. No creo que se alcance a ver muy bien aquí. Donde Y sub 1, en nuestro caso, Y sub 1 va a ser el tiempo, este tiempo de acá, perdón, esta temperatura de acá va a ser la temperatura máxima alcanzada por nuestro oven o temperatura de calefacción. Y Y sub 0 va a ser el tiempo donde inicia, que en nuestro caso son 30 grados centígrados, definido en el problema. Sobre U sub 1 menos U sub 0. U sub 0 va a ser 0 voltios. Y U sub 1 va a ser el voltaje, el cual le vamos a aplicar a nuestro componente oven o resistencia de calefacción. ¿Listo? Que más adelante vamos a verlo. Tau sub 0 va a ser igual al tiempo 1 menos el tiempo sub 0. El tiempo sub 0 va a ser el tiempo en que inicia la curva de reacción inicia a subir, y el T sub 1 es donde ya está el tiempo de subida. Lambda sub 0 va a ser igual al tiempo 2 menos el tiempo 1, donde el tiempo 1 ya lo conocemos y el tiempo 2 es la intersección entre la recta tangente trazada en la curva y la recta del tiempo máximo, la temperatura máxima ya en el componente, en el dispositivo. ¿Listo? Entonces ese va a ser el tiempo 2. Siegel-Nichols tiene una tabla donde nos define quién es P, quién es PI y quién es PID. Donde esos ya están establecidos, lo único que hacemos es, una vez hallemos lambda sub 0, K sub 0, tau sub 0, podemos hallar lo que es la ganancia proporcional del tiempo integral y el tiempo derivativo según estas fórmulas. Sabemos que la función de transferencia del PID ya vista es esta, sacamos un factor común y esto es para discretizar la función en Z, o sea en tiempo discreto. ¿Listo? Una vez tenemos todo esto, podemos hallar lo que es ABC. Una vez discretizamos la función, donde A es mi misma constante proporcional, B la constante proporcional por T dividido sobre tiempo integral, donde el T es tiempo de muestreo, que más adelante lo vamos a explicar, según la forma de Siegel-Nichols. Y C es Kp multiplicado por el tiempo derivativo sobre el tiempo de muestreo.
Vamos a hacer un diseño de controlador, un diseño en paralelo para el controlador PID, y este sería el algoritmo que aplicaríamos al PIC para hacer la implementación. ¿Listo? Para hacer la implementación, lo primero que debemos de hacer es hallar la curva de reacción de nuestro resistencia de calefacción. Entonces aquí dan los datos. Vamos a arrancar. Por acá tengo el laboratorio. Aquí señal oven. Entonces aquí tenemos nuestra señal oven. Voy a borrar esto para hacerlo y lo observen. La oven primero la vamos a sintonizar, la vamos a parametrizar, perdón, temperatura de 30 grados centígrados. Entonces aquí ya está temperatura ambiente de 30 grados centígrados, la resistencia 0,7. Entonces lo que vamos a hacer es todos estos parámetros los vamos a ingresar aquí. ¿Listo? La temperatura de calentamiento a los 10 segundos va a iniciar a calentarse. La potencia 120 vatios. 120 vatios, aquí está la potencia, ¿listo? Entonces ya esto ya está parametrizado. Lo que se hizo acá fue, en Proteus se usó 2 voltios, ¿sí? Y aquí está este switch. Estos 2 voltios que se le van a aplicar es para mirar la curva de reacción de la resistencia de calefacción. Entonces, vamos a aplicarle 2 voltios, listo, entonces vamos a hallar la curva. Para eso, vamos aquí a modo Graphics, Interactive, extraemos el gráfico, vamos a configurarlo de 0 a 60 segundos. El eje X se va a llamar temperatura, el eje Y se va a hacer el tiempo. Vamos acá en temperatura, 30 grados. Voy a cargarle ok, y observen que mi sensor de temperatura, esta va a ser la alimentación, estas 2 puntas son la alimentación del calentador, y esta T es la temperatura, es el sensor de temperatura. Entonces esto vamos a graficar esa temperatura. Entonces adicionamos trace y vamos header. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. Entonces lo que hacemos es darle clic derecho y simular gráfica o barra espaciadora. Ahí ya arrancó. Cerramos aquí y observen cómo él arranca a elevar la temperatura. ¿Sí? Listo. Entonces observamos, aquí en esta parte de aquí abajo podemos ver el tiempo y el porcentaje, ¿sí? 14, 24, 26%, 30% son 19 segundos, ¿sí? Entonces tiene que llegar hasta el 100% para que termine la simulación y nos entregue la curva de reacción. Vamos a ampliarlo aquí un poquito. Entonces observen cómo aquí no estamos controlando, ¿no? Simplemente estamos viendo la curva de reacción del oven, de la resistencia de calefacción, que lo que nos va a entregar es hasta qué temperatura o cómo, de qué forma se comporta nuestro actuador, el que va a ser controlado. 92%, ya casi va a llegar, 95%. Listo, ahí ya. Entonces aquí obtenemos nuestra curva de reacción. Esta curva de reacción, por acá ya la tenemos en una gráfica. Señal oven esta. Entonces aquí hallamos lo que hablábamos. El Y sub 0 va a ser igual a 30 grados centígrados, ¿sí? El Y sub 1 va a ser igual a 281 grados centígrados. El T sub 0 va a ser igual a 3 segundos, y el T sub 1 4 segundos, y el T sub 2 17 segundos. El T sub 2, ¿cómo se halló? La recta tangente sobre la curva con la intersección de la máxima temperatura alcanzada por el dispositivo, trazamos una línea recta hacia abajo y obtenemos 17 segundos. Listo, esta es la curva de reacción de ese dispositivo.
¿sí? Y así lo haríamos para cualquier dispositivo que necesitemos hacerle control. Listo. Entonces acá en el trabajo observamos la curva de reacción y lo que ya expliqué. Entonces con base en eso ya calculamos el tau. El tau quiere es T1 menos T sub 0, o sea 4 menos 3, un segundo. Lambda 0 sería el tiempo 2 menos tiempo 1, entonces sería 17 menos 4, 13 segundos. Y el K sub 0 sería Y sub 1, que es 30, perdón, Y sub 1 sería 281 menos 30 sobre 2. ¿Este 2 de qué depende? Pues 2 voltios. Estos 2 voltios de aquí, si hubiera puesto 1 voltio o 3 voltios, entonces sería sobre 3. Entonces esto nos da 125.5 voltios. Obviamente si le coloco más voltaje, la temperatura va a ser más alta, pero pues la división va a ser por un número mayor. Entonces a la final esto es lineal. Listo, esto debe coincidir. Entonces ya tenemos tau, un segundo, lambda sub 0, 13 segundos y la constante 125.5. Entonces, como tenemos ya la fórmula que es igual a K sub 0, ya la hemos visto, simplemente la hallo. Entonces, 125, 1 y 13 segundos. Entonces, ya conozco lo que es lambda sub 0, K sub 0 y tau sub 0. Ya con eso puedo hallar lo que es la constante proporcional, el tiempo integral, según las fórmulas dadas anteriormente. Y aquí los obtengo. Kp es igual a 0.1243, Ti es igual a 2 segundos y el tiempo derivativo igual a 0.5 segundos. Ahora sí hablemos del tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo consta de dos formas. Una es que el tiempo sea mayor a tau sub 0 sobre 4. Tau sub 0 ya lo conocemos y ya lo hallamos por acá. El tau sub 0 es 1. Mire que acá ya fue hallado. ¿Listo? ¿Fue hallado? No, fue encontrado en la curva de reacción. Fue hallado, sí, a partir de la curva de reacción. Entonces esto nos da igual a menor a 0.25 segundos y la otra es la constante del tiempo de aceleración, dividirlo por 20. ¿Cuál es la constante de aceleración? Cuando esta, ¿sí? 10 segundos. Esta es la constante de calefacción. Entonces estos 10 segundos son los que 10 sobre 20 me da 0.5 segundos, o sea 500 milisegundos, pero yo utilicé la primera forma y utilicé 100 milisegundos, que es menor a 0.25 a 250 milisegundos. Hubiera podido usar 200, 150, aplicaría. Una vez esto ya podemos hallar lo que es A, B, C, que vamos a utilizar dentro del algoritmo que se va a implementar en el PIC, donde A es la misma Kp, B es Kp multiplicado por el tiempo de muestreo sobre el tiempo integral, y C es Kp por el tiempo derivativo sobre el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo pues ya sabemos que es 0.1, entonces obtenemos los siguientes valores, ¿sí? A es igual a 12.43, B es igual a 0.06215 y C es igual a 0.6215. ¿Listo? Entonces ahí ya los tenemos y ahorita lo que vamos a hacer es implementar un controlador PID con el PIC 16F788A. Pero antes de esto, para esto, perdón, se requiere un conversor análogo digital para ingresar el valor de voltaje entregado por el sensor de temperatura del modelo Oven o de la resistencia de calefacción. Para eso debemos de enviar un sistema de control, debe tener su sistema de retroalimentación, que en este caso sería lo que sense a la salida, lo que sense en el instante en tiempo real. Ese es la resistencia de temperatura. Para eso necesitamos hacer una escalización. Por acá yo hice una escalización, ya que y para esa escalización se usó un divisor de voltajes donde se utilizó una resistencia de 100K y una de 1K. Con esto lo que hacemos es 100 sobre 1 sobre 100, lo que hacemos es tener milivoltios, es dividir por 100. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La curva de reacción ya la tenemos. Entonces los valores que vamos a obtener aquí ya no van a ser en temperatura, sino en milivoltios. Entonces vamos a operarla. ¿Listo? Entonces observen cómo ya arranca en 700 milivoltios, 8 milivoltios, y máximo él ya va a llegar hasta 2,7 o 2,8 milivoltios, que es como si dividiera esa temperatura por 100.
Listo, entonces aquí lo que hacemos es obtener esto. Este es el porcentaje que lleva. Acuérdense que acá lo podemos ver. Aquí vamos. Recuerden que esta señal es la que va a entrar al PIC, a la entrada análoga, para que la entrada análoga pueda censar, pueda obtener el valor de temperatura al que está calentando la temperatura. Aquí aún no estamos controlando, ¿listo? Nos estamos basando en la curva de reacción del dispositivo, la resistencia de calentamiento. 80%, ya casi va a terminar. Esto es para hallar el máximo voltaje que le puede llegar al dispositivo, pues. Listo, entonces observen que aquí no hubo porque pues no usé el switch, pero bueno, eso no importa. Observen en la curva, démosle doble clic, como máximo llega hasta 2,79 milivoltios, ¿sí? Ya no es 281, sino eso. Algo que se me olvidaba decirles es que esto tiene una adquisición de datos en la que yo puedo exportar la gráfica, los datos de la gráfica. Entonces le doy clic derecho encima de la gráfica, le doy exportar datos de la gráfica, lo guardo como header other, voy a guardar, yo lo guardé en el escritorio, no lo guardé en el escritorio, lo guardé por acá. Entonces, pero lo puedo guardar en el escritorio. Entonces lo que hago es coger esta extensión .da y la cambio por txt, le doy que sí, y observen cómo tiene mi time y header, ¿sí? Acuerden que llegaba hasta 60 segundos, a los 60 marcó 2,78588 voltios, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ver en el tiempo a los 10 segundos que me marcó, entonces yo me vengo por acá, busco el 10, por aquí está el 10, por ejemplo, a los 10,3 segundos me marcó 1,9 voltios, ¿sí? Entonces ahí, esta tabla sirve para saber, determinando al tiempo, qué voltaje tiene. ¿Listo? Quería mostrarles esta parte. Esto aquí ya lo podemos cerrar. Esto es lo de la escalización. Y este también ya lo podemos cerrar. Listo. Volviendo al enunciado, entonces, por esa parte tendríamos lo que es la parte del sensado análogo. Recordemos que el set point es 100 grados centígrados. También se va a utilizar lo que es una señal PWM, la cual va a ser proporcionada o generada por el controlador. Esta señal de PWM pues es controlada por el PID que se va a implementar, y para ello debemos usar un transistor. En este caso usamos un MOSFET. ¿Por qué? Porque es lo que se usa en la electrónica de potencia para controlar dispositivos como un calentador, como una resistencia pues, de calefacción, un motor, ya que pues no ese voltaje o esa potencia no podemos sacarla de un pin del microcontrolador, pues ya que la corriente que es ahí es muy baja y podríamos dañarlo. Por eso usamos la compuerta gate del MOSFET, y en el caso del MOSFET sería SID, Source Drain, drenaje y fuente. Por ahí viajaría la corriente que le suministra a este dispositivo para que alcance la potencia deseada. ¿Listo? Debemos de saber que tenemos dos baterías, ¿sí? Esas dos baterías, una es de 10 voltios y la otra es de 30 voltios. Entonces, durante 50 segundos va a estar con 10 voltios nuestros dispositivos. De ahí ya entra una batería de 30 voltios hasta los 120 segundos, y ahí ya retorna otra vez la batería 1 con 10 voltios. Como yo voy a simular con un tiempo de 150 segundos, entonces si yo quiero verlo por porcentaje sería 33%,
y 80% para que entre la otra batería. Entonces hay que simular con el switch esas interacciones para ver cómo se comporta la gráfica ante este cambio de voltaje brusco. Como es un controlador muy robusto, debe mantener su temperatura estable. Entonces, por el pin 2 se va a programar lo que es la entrada análoga, y por el pin 17 se va a programar el PWM, que es el que va a ser controlado por el PID. ¿Sí? Y el switch lo que va a hacer es interactuar entre la batería 1 y 2 para hacer la simulación de las perturbaciones que podemos tener en nuestro sistema. Aquí ya tenemos y la gráfica y el análisis. Entonces vamos a observarla. Vamos a darle acá donde dice control PID para que miremos la simulación. Listo, aquí lo tenemos. Antes de hacer eso, vamos a explicar lo que es el código. Antes de eso, lo que es el código. Ese código fue hecho, por aquí está, en el controlador PID. Bueno, en el controlador PID definimos lo que es el PID, 16 bits de resolución en el conversor análogo. Este delay clock 400 MHz corresponde a esos 400 MHz que están aquí, listo, de clock de frecuencia. Entonces vamos a tener los valores ABC que ya los hallamos, son unas constantes parámetros para el PID, el set point y RT, todas estas variables que van a ir en el PID. Entonces A es igual a 0.1243, recuerden que acá ya lo hallamos, es ese mismo valor, ¿sí? 0,6215 es este mismo que está acá, 0,006215 y C es 0,6215, el set point lo ponemos en 1000, que equivale a 100 grados centígrados. Por acá hallamos el timer 2 para establecer la frecuencia del PWM a 1 kHz. CCP1 va a ser mi PWM. Observemos como CCP1, pin 17, va a ser el que alimenta la compuerta gate y el que controla cómo flashea la alimentación que va a ir a la resistencia de calefacción. ¿Listo? Todos los puertos análogos, el canal 0 va a ser seleccionado como el sensor de temperatura, es quien sensa la temperatura. Entonces, como ya hemos dicho, T va a ser, aquí tenemos el divisor de voltaje, aquí vamos a ver el voltaje ya escalizado, el voltaje pues que nos va a entregar, o el que vamos a entregar a la entrada análoga, para que él sepa a qué temperatura está trabajando el dispositivo y así poder controlar, así generar el error. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Luego lo que hacemos es leer el valor, lo que hace es leer lo que hay en esa señal análoga, y vamos a hacer el YT. Entonces paramos por acá lo que es el algoritmo. Por aquí tenemos el algoritmo. Entonces la señal de muestreo ya la definimos. La señal de muestreo es esta. Esta es la señal de muestreo, donde 5000 son 5 voltios, el valor va a ser el máximo valor que alcance él, dividido 1024, que sería la resolución. Entonces, obteniendo esta escalización, RT va a ser el set point, en este caso 100, que ingresamos fijos, y el error, por aquí calculamos el error. Entonces aquí vamos a hacer una ecuación donde RT, que es el set point, menos YT, que es lo entregado por el sensor, calculamos el error. Luego sigue lo que es acá calcular el término derivativo, aquí está la ecuación. Luego sigue lo que es calcular el término, primero el término integral, después el término derivativo. Por acá está la ecuación del término derivativo. Luego sigue el cálculo del controlador PID, calcular el señal de control PID, es esta. Luego sigue lo que es transferencia del UDK al actuador, y por acá hacemos la transferencia, ¿sí? Y por último colocamos lo que es esto, IEKT, IEK es igual a IKT y IEKT, que es esto que está aquí. Y ponemos el retardo delay de 100 milisegundos, el tiempo de muestreo. ¿Listo? Ese sería el código. Una vez tengamos el código, lo que hacemos es compilar. Después de que se compila,
en el archivo que está guardado el programa, él genera todos estos archivos y podemos usar el .cof o el hexadecimal. Esos archivos, ¿qué vamos a hacer con esos archivos? Doble clic en el microcontrolador, en el PIC, y por aquí lo enrutamos y le metemos cualquiera de estos dos códigos. En mi caso metí el .cof. ¿Listo? Una vez tenemos esto, el código implementado en nuestro microcontrolador, vamos acá a graficar la señal de temperatura que nos entrega el sensor, que es esta señal es dividida por 100 para que vayan en rangos de milivoltios, en rangos más pequeños a nuestra entrada análoga. ¿Listo? Aquí tenemos las dos baterías y el switch para interactuar entre ellas. El voltaje de la batería actual que está en ese instante, y acá tenemos el voltaje que va a ingresar a la entrada análoga, y esta sería nuestra señal a graficar el comportamiento de cómo se está comportando este dispositivo, valga la redundancia, que va a ser controlado por el PIC. Listo, entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, si lo podemos cerrar. Entonces aquí vamos a iniciar. Ya sabemos que son 50 segundos y 120 segundos, las dos interacciones, ¿listo? Entonces arrancamos con 10 voltios. Entonces observen cómo arrancó el dispositivo con 10 voltios a incrementar, ¿sí? Vemos cómo el PWM está trabajando en el MOSFET, va por 60 voltios y vemos acá el porcentaje, apenas lleva 4%, ¿listo? Del tiempo establecido, que fueron 150 segundos. A los 150 segundos el dispositivo va a parar y nos va a entregar la gráfica del comportamiento. Por acá vemos el voltaje que le está entrando, 1.23 voltios le está entrando a la entrada análoga en este instante, ya va en 124, está altico, pero apenas se está estabilizando el sistema. Iniciamos que empieza a bajar, ya está empezando a controlar, y tenemos 10 voltios. Miremos el tiempo, 17 segundos, o sea que a los 50 segundos lo cambiamos a 30 voltios, ¿listo? La temperatura observamos que está al 50% de su calefacción, ya que está bajando la temperatura. Ya cuando se estabilice vuelve y la deja al 100%, 10, si ves, empieza a subir el porcentaje. Vemos que está en 93, ya está más cercano al 100, ¿sí? 28 todavía no, apenas llegamos a los 50 segundos, ya alcanzó el 100%, miren, 95, ya se está estabilizando el sistema, 22%, entonces cuando llegue a los 50 segundos o al 33%, vamos a pasarlo a 30 voltios, ¿listo? Todavía no, 26%, y ahí estamos en la espera de que la siga avanzando, pero mire acá el controlador y mire el voltaje hacia la entrada análoga, ¿listo? 103, ya está más estable, ya está más estable. ...48 segundos ya casi... ...49... ...y observen 50 segundos... ...lo pasamos a 30... ...se me ha cerrado... ...bueno... de todas formas el programa se me ha cerrado varias veces... ...no sé por qué... ...pero yo ya logré hacer la simulación... ...voy a intentar hacerlo otra vez... ...vamos a abrirlo... ...a ver si nos trabaja esta vez... ...yo igual ya logré hacer la simulación... Démosle aquí en control P a ver. Intentemos hacerlo de nuevo. Listo, vamos a intentar hacerlo de nuevo a ver qué pasa. Miren que acá está en 500 milivoltios y le empieza a subir. Y empieza a subir, el control lo está haciendo, 3% llevamos. A los 33% es que debemos de cambiar. Vamos a ver si la podemos hacer. No la hizo. 120, 122 grados centígrados, 124, 125. Y llegó hasta 125 y ahí empieza a bajar. ¿Sí ves?
que ese es el casuchero que hallamos, ¿se acuerdan? O sea, máximo llega hasta allí el controlador, ¿sí? Ese 125 que ustedes observaron ahorita es el casuchero que hallamos por allá en la fórmula, si se acuerdan bien. Llevamos 15%, sabemos que el 33% corresponde a los 50 segundos, ¿listo? Acá abajo lo estamos observando, donde tengo el mouse. 33%. Mire que 96%, ya lleva 96 grados centígrados, está controlando el sistema, pero todavía no es hora de cambiar. 101, 102. Si ves, se mantiene muy cerca al set point, se mantiene muy cerca al set point. Pero recuerde que el tiempo de establecimiento pues demora un poquito más, aunque es muy rápido en los controladores PID. 31% ya casi. 48, mírenlo aquí el tiempo. 50 ya. Cambiemos, ya cambié, listo. Entonces observen que el voltaje se me va a ir también por los cielos, va a empezar a subir, ya que le metí una perturbación, un voltaje nuevo, 30 voltios, pero él debe llegar hasta 125.5 más o menos, que fue el casuchero que hallamos. Vamos a ver si... No, mira que no alcanzó ni a llegar, ya empezó a bajar, ya empezó a controlar antes de que llegara al 125.5, que es lo máximo que llegaría el controlador. ¿Sí? Tendríamos que darle un tiempo, o sea, está controlando muy rápido. Y recordemos que aquí debe llegar al 80%. ¿Listo? Vamos por el 47. Y porque son 120 segundos. 120 segundos y apenas lleva 1 minuto y 13. Y 120 segundos serían los 2 minutos. 50%. Cuando llega al 80% volvemos a restablecer a 10. ¿Listo? Mire que 100 está haciendo 100. Un control muy fino. 100.5 grados centígrados y le está aplicando 1 voltio prácticamente, listo, al sistema, que es en lo que se debe mantener para que nuestro sistema sea estable. Mire que de ahí en adelante ya el sistema rebunda muy poco, oscila muy poco y se mantiene muy cerca al valor del set point. 62%, ya casi vamos a llegar al 80%, faltan 17, 16 para hacer el cambio. Y mire que nuestra resistencia está trabajando al 75%. Si ven cómo es de fino el control, se vuelve a cerrar. Bueno, yo de igual forma yo ya logré hacer esta sintonización, entonces quiero mostrarles la gráfica. Yo por acá tengo la señal de control. Entonces la gráfica, mire, la batería 1, 10 voltios DC, es ingresado durante el tiempo 0 a los 50 segundos. Observen los 50 segundos aquí. Entonces mira el comportamiento que tiene. Durante ese tiempo, él alcanza a llegar hasta 103 grados centígrados. ¿Sí? Y entonces aquí cuando ya iba a empezar a estabilizar, de hecho a los 101 grados centígrados iba a empezar a estabilizar, pero ahí ya estaba estable, iba a empezar. Se le inyecta una perturbación, una batería 2,30 voltios DC, entonces ahí se incrementa y mira que acá llegó hasta los 119, no llegó hasta los 125. Y ahí en los 119 ya empezó a bajar y empezó a hacer control. Recuerden que el set point siempre es un valor fijo de 100, como lo observan aquí en esta gráfica, ¿sí? Entonces, a los 120 segundos, vuelve, mira que aquí ya está estable el sistema, ya está acercándose, la idea es que se acerque a este 100, ¿sí? Mira que aquí, a los 120 segundos, entra de nuevo la batería 1. Como es una batería con un voltaje más bajo, esas caídas y esos altibajos de tensión son perturbaciones en nuestro sistema. Entonces ven cómo cae hasta, pongámosle 89, 88, 89, pongámosle aquí 89 grados centígrados.
igual no está muy lejos, no está tan lejos al set point, y empieza a estabilizarse. Y observen cómo a los, por aquí, 135, pongámosle, segundos, pasa por el set point hasta que él alcanza un tiempo que ya se estabiliza por completo la señal, ¿sí? Entonces ese es el comportamiento de nuestro controlador PID. Observen cómo aquí el comportamiento de la señal, cómo la señal es estable, o sea, el controlador mantiene su estabilidad. De igual forma, enviaré por el foro del trabajo el enlace de este video, enviaré enviaré, ¿cómo se dice? Enviaré el, el esquemático en Proteus y el archivo para que lo compilen. Entonces, para pues de pronto se me cierra porque como tengo el Cactaxian abierto, recarga mucho la RAM de la CPU del computador y me lo cierra. No sé, el Proteus siempre ha tenido ese problema. Igual yo ya puedo hacer la simulación. Entonces, en esto consiste. Esto es todo listo. Muchas gracias, compañeros. Espero hayan entendido y quedo atento a cualquier duda. ¿Listo? Gracias.